Salmo 85, verso 10. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Señor, te damos gracias por poder estar en tu presencia, por este glorioso camino nuevo y vivo que tú nos abriste, Señor mío, a donde podemos acceder con confianza por la obra gloriosa de redención que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho en nuestro favor, en favor de todo tu pueblo. Hemos presentado nuestras ofrendas a manera de alabanzas, testimonios, el tiempo que hemos separado para ti, de lo material recibido de tu mano, y ahora estamos en tu presencia para oír todo lo que tú tengas que decirnos, Señor. Sea tu palabra, la que sale de lo profundo de tu precioso corazón, el sólido y firme fundamento de la fe de todos los santos en este tiempo final difícil, decisivo y peligroso, Señor mío. Sometemos toda fuerza del mal bajo el poder y la autoridad de la Iglesia y desatamos sobre tu precioso y bendito pueblo toda la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor y tomen asiento. Gloria a Dios. El sabor del encuentro, titulamos el mensaje de este día. Cuando uno lee la misericordia y la verdad se encontraron, lo primero que pensé, ¿cuándo se perdieron? ¿Y en dónde se encontraron? Porque la misericordia de Dios siempre fue en beneficio del hombre, pero siempre hubo una verdad que al hombre le era contraria. El hombre es pecador de la gloria de Dios. No hay un encuentro entre la misericordia y la verdad. Si bien Dios tuvo misericordia de su pueblo, la verdad en contra del pueblo, porque la ley todavía le había dado más poder al pecado. Entonces, si la misericordia y la verdad se encontraron, solamente se pueden encontrar en Dios o en Cristo. Y ahí es donde entramos nosotros, los que creímos, no decimos saber, no, creímos. Y entendamos la diferencia entre repetir palabras y entender el significado profundo de las palabras. Creer no es decir, no sé, creo que está fuera, asociando el creer con la duda. Creer es estar firme y totalmente convencido de lo que digo. Nosotros creemos que Cristo es nuestra vida. ¿Cuánto creen? Ni se escucha. ¿Cuánto creen que Cristo es su vida? Gloria a Dios. Claro que sí. No dudamos por incredulidad. En nuestro título de propiedad, la Biblia, está escrito que Cristo es nuestra vida. Entonces, cuando creemos que Cristo es nuestra vida, ese encuentro también tiene que llevarse a cabo en nosotros. En nosotros también. Tiene que encontrarse la misericordia y la verdad. Y la misericordia hace un trabajo y la verdad hace otro. En el contexto de este salmo, la misericordia es perdón, la misericordia es compasión, la misericordia es redención, la misericordia es gracia, es un regalo inmerecido de Dios. Y la verdad hace que seamos justos hoy, para que siendo justos podamos practicar la justicia. Dice el verso 7, el verso 1, perdón. Fuiste propicio a tu tierra, oh Dios, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste tu enojo. Eso es misericordia, eso es gracia. ¿Por qué los perdonó si siguen siendo los mismos? Eso es gracia. Y el verso 8 dice, escucharé lo que hablará mi Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos,
para que nunca más se vuelvan a su locura. Eso es verdad. Dios tuvo misericordia y los redimió. Y les entrega la verdad. ¿Para qué? Para que no vuelvan más al estado anterior, cosa que ellos no pudieron lograr, pero nosotros por causa de Cristo sí. Hablando de misericordia, en este contexto del Salmo, Cristo es nuestra misericordia, porque Él es nuestra redención. Él es el que nos salvó. Por gracia somos salvos por medio de la fe, si es queremos agregar algo más a lo que Cristo hizo. Pero Cristo es la compasión de Dios para con nosotros. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el regalo de la gracia de Dios. Cristo es quien nos redimió. Y eso por medio de la fe. Decíamos si queríamos agregar algo. Y si llevamos esa fe del principio, cuando nosotros recién creímos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fue la primera acción de la fe, haber creído en Él. Si no, no hubiesen podido creer. Esa es la primera manifestación, la fe más pequeña, la fe del principio. Dijo Jesús a los que habían creído en Él. Y añade: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No eran, habían creído, pero no eran. Siendo mis discípulos, conocerán la verdad, que evidentemente no conocen. Y esa verdad los hará verdaderamente libres. Entonces faltaba algo ahí. Si bien la misericordia de Dios se había encontrado, la misericordia de Dios se había manifestado, todavía no había encuentro con esa verdad que tenían que alcanzar y que tenían que descubrir. Pero encontraron la punta del ovillo, podemos decir. No sé dónde fue que me dijeron, me parece que los hermanos de México en Estados Unidos, me dicen: perdón, pastor, cuando usted... Sí, allá fue, en Los Ángeles. Me dice: cuando usted dijo que encontramos la punta del ovillo, ¿qué significa? Me dijo. Significa que encontramos el punto inicial que nos lleva a encontrar lo que queremos. Esos dichos que tenemos acá, que por ahí descolocan a otros, pero que nosotros entendemos perfectamente bien. La primera manifestación de la fe fue haber escuchado a Jesús y haber creído. Y le dijo Jesús a los que habían creído, porque muchos no lo habían hecho: ahora encontraron la punta del ovillo. Si ustedes que creyeron permanecen en mi palabra, si mi palabra permanece en ustedes, van a ser mis discípulos, porque hay una diferencia entre creyente y discípulo que es muy grande. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Libres para no volver nunca más a la esclavitud de donde Dios los sacó. Para nunca más volver a esa locura. Acá en el Evangelio de Juan justamente dice esto en este contexto. El verso 34 dice: y le respondió Jesús: de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo mismo que dice en el Salmo también que leímos en el Salmo 87. Esa es la razón por la cual es necesario encontrar esa verdad de la cual Cristo está hablando, que muchos no encontraron, a pesar de que oyen la palabra de Dios. Porque estaban oyendo la palabra de Dios. Pero una cosa es oír la palabra de Dios. Y otra cosa es entrar a un nivel mucho más profundo de la verdad. Que ahí tiene que ver también con la práctica, para tener un conocimiento más profundo. Hay una diferencia. No venimos solamente a la iglesia para escuchar un sermón. Venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra esté influenciando en nuestras vidas,
para que corrija nuestros pensamientos, nuestro lenguaje y nuestras acciones. Al hacerlo, llegamos a un conocimiento mucho más profundo de la verdad. De esa verdad es la que Jesús está hablando. Esa es la razón. Entonces miramos, porque hay un encuentro entre la misericordia y la verdad en Cristo, es que por su misericordia fuimos salvos sin merecerlo. Pero la verdad nos es confiada para que no volvamos de vuelta a esa vida de la cual nos redimió. Y lo digo bien despacito, porque no puede ser que tengamos 8, 10, 15, 20 años en la iglesia y no terminar nunca con una vida pecaminosa, porque no se condice con lo que Dios quiere de nosotros. Y no es para eso que nos redimió. No solamente que nos redimió, sino que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Salimos de este mundo y entramos al reino de Dios. Hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Por eso no son palabras simplemente para repetir. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que tener la experiencia de lo que es esta vida nueva. A la vida vieja, ¿qué le gusta? Droga, sexo, rock and roll. Ya sabemos, ¿para qué vamos a explicar si de ahí venimos? Pero ¿y a la nueva? A la nueva vida que es Cristo, no le vengas con sexo, droga, ni rock and roll, ni ninguna cosa, ni cumbia, ninguna cosa de esa. Entender esto nos va a llevar a descubrir el secreto de la verdadera felicidad en la vida. Porque la felicidad no viene de la mano del alcohol. La verdadera felicidad viene de la mano de Dios, que es el que nos creó. Y el Evangelio no es como lo pintan mucho, como lo quiere pintar el diablo, una vida aburrida, sino que es una vida mucho más divertida y mucho más gloriosa que la mundana. ¿Por qué? Y no puede ser mejor la vida lejos de Dios que en comunión con Dios. Nunca. Por eso cae por decantación. Puedo no saber un montón de cosas, pero es un principio fundamental. No puede ser la vida más divertida en el mundo, lejos de Dios, esclavo del pecado, bajo el gobierno del maligno, que en el reino de Dios, en la presencia de Dios, con lo que es Dios. Evidentemente hay cosas que no entendemos que las tenemos que entender, por eso Jesús le dijo eso. En Él se habían encontrado la misericordia y la verdad, y porque se habían encontrado la misericordia y la verdad, nos podía transmitir las dos cosas. Porque no podemos transmitir lo que no tenemos. No podemos dar lo que no encontramos. Nosotros escuchamos la verdad, sí, pero estamos hablando de esta verdad. De esta verdad en este contexto. Esta verdad que dijo Jesús, que si bien estaban escuchando la verdad de Dios, porque Jesús hablaba y ellos habían creído, lo quería llevar a un nivel mucho más profundo del conocimiento de la verdad, y hay un camino que no podemos esquivar. Le dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, no eran. Muchos dicen, soy discípulo del Señor, pero no porque yo diga las cosas son. Recién eso te lleva el conocimiento de esa verdad, que te hace verdaderamente libre para nunca más volver a aquello de lo cual Dios nos sacó. El camino es ese, no hay otro. Por eso es que quiere y es necesario que encontremos esa verdad por el camino que nos mostró. No hay otro. No hay otro. Gálatas 2:18 dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Para qué tuvo misericordia y nos quiere entregar la verdad? Para que no volvamos a ser lo que éramos. A los Gálatas le dice, si las cosas que destruí, ¿qué destruimos? Lo humano. Cuando nos bautizamos fuimos crucificados, muertos y sepultados. Muertos juntamente con Cristo, muertos para este mundo nosotros somos unos muertos. Pero en realidad, y la verdad de la milanesa es que los muertos no somos nosotros, son ellos. De vuelta, no porque ellos digan las cosas son. Para Dios existen solamente dos hombres, Adán y Cristo. En Adán están todos muertos para Dios y muerto no existe y Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. En Cristo nosotros vivimos, por eso Dios y es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos acercamos con esa fe sencilla, creímos en Cristo y confesamos que Él es el Señor. Así fuimos salvos. Estamos hablando de la puerta
de la punta del ovillo, de ese haber salido de ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, que ya lo explicamos el otro día, que me dijo un hermano, después de haber escuchado la palabra, pastor, la verdad, me dio muchas ganas de ser más buenito. Y sí, a todos. Lo que es el infierno hoy es un lugar de vacaciones a comparación de lo que se viene. El lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, pero el diablo y sus ángeles son personas espirituales muchísimo más capacitadas y más poderosas que el ser humano. Hoy el diablo por el infierno se puede dar un paseo. Sin embargo, los hombres son atormentados. Pero en el lago de fuego, el diablo, con todo su poder, va a ser atormentado y fue preparado para ello. Y explicábamos, un submarino está capacitado para sumergirse entre 300 y 600 metros. Si se sumerge 1100 metros va a implosionar. ¿Por qué? Porque esa profundidad no está preparado para esa profundidad. Y el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué hacen los hombres ahí? Si el diablo va a ser torturado y va a sufrir ahí, ¿cuánto más los hombres? Por eso dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Yo no sabía que el tormento da humo. Así que imagínate cómo gritarían. No es del humo ni del fuego, ni de la leña, ni del azufre. El humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen ahí? Si Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el hombre, en el uso de su libertad, eligió su propio destino. Fueron a parar a un lugar que no fue preparado para ellos, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero bueno, ya lo hablamos. Su misericordia nos redimió y nos metió en el camino angosto que lleva a la puerta estrecha que da a la vida. Vos le preguntás a muchos creyentes de 15, 20, 30 años y te dicen, acá andamos, hermano, por el camino estrecho. Pero ¿y no vas a salir nunca de ahí? Porque el camino estrecho da una puerta. Y esa puerta da a la vida. Y la vida no es estrecha. La vida tiene longitud, profundidad, anchura y altura. La vida de Cristo es ilimitada. El camino que lleva a la vida es angosto. Bueno, eso de alguna manera es lo que Cristo le estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él. Habían encontrado el camino, habían encontrado la punta del ovillo, encontraron el camino angosto que se le va a hacer angosto, se le va a hacer medio pinchudo, porque ahora la palabra que el Señor le está hablando tiene que permanecer en ellos, en contra de lo que piensan, en contra de lo que sienten, en contra de lo que desean. Y eso lo va a llevar, si hacen eso, si la palabra permanece en ellos, van a encontrar esa puerta que lleva a la vida y ahí van a ser verdaderamente libres, para no volver nunca más a lo que eran. Por eso dijimos, la fe del principio. Nos comparamos con esos judíos que habían creído en Él. Nosotros también. Creemos en Cristo y Él es el Señor. Ahí arrancó todo. Y muchas veces pensamos, cuando a alguien le hacemos aceptar al Señor, que simplemente tiene que repetir esas palabras. Y con repetir esas palabras no hacemos nada. Creo que Jesucristo murió por todos mis pecados y ¿qué tengo que decir? Que Él es confieso que Él es el Señor. ¿Listo? ¿Ya soy salvo? Sí. Y no sé, no. No, porque no son palabras para repetir, sino que son palabras que están llenas de un profundo significado. Cuando yo dije que creí, hay una revolución adentro mío. Una revolución tal que genera una convicción adentro mío tan profunda que esa convicción tan profunda me lleva a confesar que Él es el Señor. Decir que Él es el Señor, cuando yo digo que Él es el Señor, no es repetir la palabra, estoy diciendo que Él ahora es el gobernador de mi vida. ¿Y cómo va a gobernar mi vida? Por medio de su palabra, cuando yo obedezco por la fe a esa palabra. Ahí Él está dirigiendo mi vida. Eso es permanecer en la verdad. Es el paso siguiente luego de haber creído. Porque cuando creí también lo confesé como Señor y dije, a partir de ahora, Él es el gobernador de mi vida. ¿Cómo va a gobernar mi vida? Y por eso me estoy congregando. ¿Para qué te estás congregando? Cuando no puedo congregarme, me meto en el canal y escucho la palabra. ¿Por qué? Porque dije que es el gobernador de mi vida. Lo dije y lo es. Porque estoy escuchando su palabra y quiero obedecer a lo que oí, porque quiero que la palabra que oí permanezca en mí.
Porque decíamos, la misericordia y la verdad se encontraron. Todos dicen, en Dios, a Dios sea la gloria. En Cristo, a Cristo sea la gloria. Nosotros, gusano, arrastrado, pecadores, mugrientos, roñosos, indignos. ¿Eso dice la Biblia de nosotros? No dice. La Biblia dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. A nosotros sí nos dijo. Éramos gusanos apestosos, arrastrados. Éramos. No lo somos más. No lo somos más. Si yo digo que Cristo es mi vida, ojo con lo que digo de lo que soy. Porque no podemos estar confundidos en cuanto a nuestra identidad. Ustedes ven acá en la tierra lo que pasa cuando hay gente que está confundida con su identidad. No sabe si va o viene, no sabe qué es. Nosotros no tenemos ninguna confusión. Sabemos que Cristo es nuestra vida. Cuando creímos en Él, por la convicción interna, lo confesamos como el gobernador de nuestra vida. Por eso necesitamos escuchar su palabra, para que por medio de la fe podamos obedecer esa palabra que escuchamos, para que la palabra permanezca en nosotros, porque estamos en rumbo hacia un lugar. Eso recién nos transforma en discípulos. Y eso después nos llevará a conocer la verdad que nos hará libres. Hasta ahí vamos. ¿Todo de dónde parte? Que la misericordia y la verdad se encontraron. ¿En dónde? En Dios y en Cristo. Y en nosotros también. Se tiene que encontrar en nosotros, es un proceso. Es un proceso. Pero es una realidad. Y acá estamos viendo el proceso. El 1, 2, 3, 4. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad. Y ahí se generará ese punto de encuentro en mí, en vos. La misericordia y la verdad se encontraron. Dios tuvo misericordia de mí. Pero ahora hay una verdad. Ya no soy más un pecador, ahora soy justo. Cristo es mi vida. Ahí hay un encuentro con la misericordia y la verdad. No hay una desaveniencia, hay un encuentro. Ser discípulos es más que estudiar la Biblia. Es más. Es oír la voz de Dios por medio de sus enviados. Hay una pequeña diferencia. Está muy bien, todos lo hacemos. Estudiar las Escrituras, ¿por qué? Porque nos conectan con estudiar las Escrituras, nos conectamos con las Escrituras, nos conectamos con la historia de las cosas que sucedieron. Las cosas que se escribieron sirve para que podamos aprender, pero escuchar la voz del enviado es diferente. ¿Por qué? Porque en la voz de los enviados de Dios está la dirección para mi vida. Las dos cosas están bien, pero hay una que es más importante y es mejor. Si no, ¿para qué dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Pero ¿cuántos no fueron enviados y van? Y Dios no los mandó. Pero bienaventurados los que fueron enviados. A eso les dice, cuán hermosos son los pies. ¿Por qué? Porque traen un mensaje de la Biblia, sí, pero diferente. Traen ese mensaje que necesitamos escuchar hoy, por causa de las cosas que están pasando hoy, por causa de lo que tenemos que hacer hoy, por causa del rumbo que Dios nos lleva, de lo bueno hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo perfecto y de lo perfecto hacia lo excelente. Y cuando tengo un libro, lógico que leo las Escrituras para conectarme con ellas, para ver más, para ahondar un poquito más. Pero esa es la diferencia. Estábamos diciendo que ser discípulo es más que simplemente hacer un estudio de las Escrituras en un seminario. Es oír la voz de Dios por medio del enviado, y recién explicamos la diferencia. Y es permitir que esa voz, que esa palabra que viene culto tras culto, sea de influencia en mi vida. Para transformarme en un verdadero discípulo. Para que encuentre esa verdad
que estamos buscando. Esa verdad de la cual habló el Señor. O sea que no es simplemente una palabra oída, sino que es una palabra que influencia en mi vida, influencia en la práctica, en mis pensamientos, y al influenciar en mis pensamientos, de ahí cambia mi lenguaje y modifica mis acciones. El resultado es el conocimiento de esa verdad que Dios dijo que tenemos que encontrar. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y si ya encontraron la verdad, crecieron lo que Jesús dijo. O sea, seamos más pronto para oír y más tardo para hablar. Nunca hemos hablado del infierno. La iglesia no es lugar para hablar del infierno, pero de repente el culto anterior vimos que Jesús habló mucho, con mucha frecuencia, y dio muchos detalles. ¿Por qué lo hizo? Y no le habló a los mundanos. ¿Qué saben los mundanos? Los mundanos tienen que saber que hay salvación. ¿A quién le habló? Al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que se ocupen de su salvación, para que no descuiden su salvación, para que no desperdicien el mensaje de Dios en cada servicio de culto, para que no sigan viviendo en la carne, porque los que viven conforme a la carne morirán. ¿Por qué? Porque es como la tierra que devuelve cardos y espinos, luce como que nunca Dios trabajó. Pero ¿de qué estamos hablando? De cosas mejores que pertenecen a la vida. ¿De qué estamos hablando? De nuestro corazón, de esta tierra que va a dar hierba provechosa para aquel que es nuestro labrador, que es el Señor. Entonces, cuando oigo la voz de Dios en cada reunión, permito, porque puedo no permitirlo, permito que esa voz sea de gran influencia en mi vida, para que se produzca la renovación del entendimiento, como hablando callejeramente, permitiendo que la palabra de Dios nos lave la cabeza. Una vez estaba hablando con dos jóvenes que habían venido por primera vez y a uno ahondamos en la conversación y empezó a entender, y el que estaba con él, que no había venido a hablar conmigo, el que había venido a hablar conmigo era este, que había traído un amigo, y el amigo le dice, bueno, pará, no dejá que este hombre te está lavando la cabeza. Dice, vamos. Entonces yo lo interrumpí y le digo, perdóname, ¿yo estoy hablando con vos? Yo no estoy hablando con vos. Y vos no viniste a hablar conmigo, yo estoy hablando con él. ¿Vos viniste a hablar conmigo? Sí. ¿Y por qué lo escucha él? Y el otro me miraba, serio, porque no pensé que le iba a decir así. Yo no estoy hablando con vos, yo estoy hablando con él. ¿Qué te metes en la conversación? Pero vos hacés lo que quieras. Ahora, si es Dios, como dijo Pedro, el que te lava la cabeza, déjalo que te bañe entero. Resulta que el que había venido a hablar conmigo no vino más y el que me había enfrentado se empezó a congregar conmigo. Porque entendió. Está mal dicho, pero en el lenguaje callejero, justamente dejar que te lave la cabeza. O sea, escuchar esta palabra es permitir que sea de gran influencia para que nos cambie la forma de pensar, porque somos lo que pensamos. Entonces, cuando nos cambia la forma de pensar, eso resulta en una modificación del lenguaje y en una modificación de nuestras acciones que comienzan a reflejar el carácter de Cristo, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la manifestación de la verdadera libertad. Firmes en la fe. Es un viaje hacia la libertad sin retorno. Por la labor de la misericordia y por la labor de la verdad. Tenemos que entender bien lo que hay detrás de todo esto. Por eso el Señor dijo, me levantaré para hacer mi obra, extraña obra, que Pablo lo cita ahí en Hechos de los Apóstoles cuando dice, en Él recibimos el perdón de pecado y todo por lo que la ley no pudimos ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué cara habrán puesto los judíos que Pablo se paró y le dijo, oigan ustedes, menospreciadores, y desaparezcan? Porque hoy en ustedes se cumple esta palabra que el Señor dijo una vez. Haré una obra entre ustedes que cuando se la cuenten no la creerán. Les estoy contando que en Jesucristo es justificado todo aquel que cree y ustedes no creen. ¿Qué hicieron? Se volvieron a los gentiles. Gloria a Dios.
La verdad en sí sola no es justicia, eso es lo que hay detrás. Porque la justicia es la manifestación de la verdad. Son dos palabras que van juntas y que ninguna de las dos puede ser si falta una. Porque la verdad está en mí. Y la justicia es la manifestación de la verdad. Esto para entrarnos a la segunda parte del verso que dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Y después pasan cosas, la justicia y la justicia y la paz. O sea, la justicia y el bienestar, la justicia y la bendición se abrazaron, se besaron, dice. Que lo vamos a ver más en detalle mañana. La justicia se basa en la verdad. Hay abogados acá en los juzgados, es igual o no, Luis. Quiero justicia. Si estás queriendo justicia, ¿qué necesitas encontrar? Vos querés justicia, ¿qué necesitas encontrar? La verdad. ¿Querés encontrar la verdad? Sí. Apareció un muerto. Sí. Y quiero justicia. Sí, pero primero tenemos que encontrar la verdad. ¿A dónde haces justicia si no tenés la verdad? ¿Entienden? Gloria a Dios. La justicia se basa en la verdad. Y para que la justicia sea justicia, tiene que hacerse justicia. Porque el juzgado dice tribunal de justicia. Sí, yo lo miro, pero que diga ahí tribunal de justicia, a mí no me hace justicia. Para que el tribunal de justicia me haga justicia, necesita encontrar la verdad. Y la suma de la justicia y la verdad acá es hacer lo bueno. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es el bien? La suma de la justicia y la verdad. O sea, la manifestación de la verdad es la justicia. Las dos cosas van juntas. La suma de las dos cosas es hacer lo bueno o es la manifestación de la justicia. Ahora bien, nos quedamos de vuelta ahí, mañana seguimos. Ahora vemos cómo se encuentra en mí o en yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Cómo se puede encontrar la misericordia y la verdad en mí, en nosotros. Lo acabamos de explicar. Ahora bien, cuando la misericordia y la verdad se encuentran en mí, a través de mí la pueden encontrar otros. Porque hay algo que muchos no entienden. Quiero que la gente se salve. Para que la gente se salve, la misericordia y la verdad tienen que estar en tu corazón. Cuando yo empecé, no tenía misericordia de nadie. Porque decía, porque la Biblia dice, y le daba con un palo a todo, porque la Biblia dice, lo dice la Biblia, sí, listo, hiciste mal, listo. Prepara una horca de 4 codos. Gracias al Señor por su gracia. Gracias al Señor por su gracia. Pero cuando la gracia y la verdad están en nuestros corazones, muchos pueden beneficiarse de muchos pueden encontrar el sabor de ese encuentro. Porque esto es todo práctico. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos redimió. ¿Lo gustaste? O simplemente digo, la misericordia, la definición es de la palabra griega que significa, y sí, ¿para qué te sirve? Si no la gustaste. Yo gusté que Dios tuvo misericordia de mí. ¿Gustaste que Dios tuvo misericordia de vos? Pero ilógico. Y la verdad de la cual habla también es práctica. Porque una verdad es la que escuchamos. No, es una verdad que va más allá. Es una verdad que sí, la escuché, influenció, me cambió los pensamientos, transformó mis palabras y mis acciones y dieron un resultado. Esa es la verdad más profunda que la que oí. Entonces, cuando la misericordia y la verdad están en mi corazón, mi trato con el que erra
va a ser muy diferente. Porque la palabra de Dios dice que el que no hace misericordia, ¿cómo puedo hacer misericordia si no tengo? Para hacer misericordia tengo que tener. ¿Y cómo transmito esa verdad de la cual Jesús habló si yo no la encontré? Decíamos al principio de la palabra, ¿cómo puedo dar algo que no encontré? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? ¿Y cuántos en la iglesia no siguieron este camino y no tienen esto? Por eso que tanto predican y no pasa nada. Recorrí todo el barrio, le dije, no pasó nada. Bueno, porque cuando uno habla con misericordia y con amor, las cosas cambian. No está diciendo simplemente lo que dice la Biblia, sino que está hablando alguien que experimentó la misericordia de Dios y encontró el camino que lo llevó a hallar esa verdad que generó un punto de encuentro en su corazón, que hace que pueda manifestar misericordia para con el pobre necesitado, y luego de que el necesitado encuentra esa misericordia de Dios que se manifiesta a través de mí, ¿qué pasó? Gracias. Y luego que el necesitado escuchen, porque esto es muy importante, es más importante de lo que se pueden llegar a imaginar. Esta es la verdadera palabra y el evangelio que hemos recibido. Toda carne es hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. No se dejen engañar por los ricos que tienen esos yates multimillonarios. No se dejen engañar, es como una flor. Está hermosa en todos sus colores, qué lindo aroma, pero se va a secar, la van a cortar y la van a echar en el fuego. Todo cuento. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra de Dios reina en mi corazón, yo voy a permanecer para siempre juntamente con la palabra de Dios que permanece en mi corazón. Eso no es una hierba que se marchita. Es algo que va de lo bueno hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo perfecto, y de lo perfecto hacia lo excelente, y de lo excelente hacia lo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué glorioso cuando un día abras la Biblia y leas: la misericordia y la verdad se encontraron, y la cierres, la pongas ahí y mires a la gente a los ojos y le digas: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra en mi vida. Como dijo Jesús, que los otros crujían los dientes y se enojaron cuando dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes en mí. Entonces las cosas van a ser diferentes en tu relación con el que erra. Van a ser diferentes en tu matrimonio cuando uno se equivoca. Van a ser diferentes en tus compañeros, en tus hijos cuando se equivocan. Va a ser diferente. Porque hay padres que son muy exigentes con los hijos, pero ellos ni siquiera están dispuestos a levantar ni con un dedo el peso que quieren cargar sobre ellos. Y como decíamos nosotros en la policía, tiene menos jerarquía que un punga. O sea, no tiene autoridad, como los fariseos. Hablaban, pero hablaban y no tenían autoridad. Pero Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad. La autoridad no se ve, pero se siente. No se dice, yo tengo autoridad. No, cuando viene la autoridad vos te ponés de pie enseguida. Así hacíamos nosotros. Venía la autoridad, nos poníamos de pie enseguida, porque la autoridad va delante del que la tiene. Y Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba dispuesto a hacer misericordia para con nosotros. Y no solamente terminar su trabajo en que tuvo misericordia para con nosotros, sino que fue por más. Aparte de tener misericordia para con nosotros, para sacarnos de la situación en la cual estábamos, sin merecerlo, porque es un regalo que te doy, sacarte de donde estás, ahora te voy a enseñar, transmitiéndote la verdad, para que nunca más vuelvas a volver de donde Dios te sacó. Eso hizo Dios con nosotros y eso quiere hacer Dios contigo en beneficio de otro. Y la última pregunta. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Entonces nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por poder estar en tu presencia, recibiendo, Señor mío, tu instrucción, recibiendo lo que pretende guiar y conducir nuestras vidas, recibiendo no solamente lo que necesitamos para ser salvos, sino para ser instrumento de salvación en tus manos
en beneficio de otros. Y sabemos que es un proceso, que debemos mantenernos firmes en la fe y con perseverancia para alcanzar todo esto que tú has puesto delante de nosotros. Una cosa hacemos, miramos hacia adelante, en busca de alcanzar objetivo por objetivo, hasta el objetivo final, estar contigo y glorificarte por los siglos de los siglos. Amén. Estar en libertad.